Muy buenos días a todos y Shabbat Shalom. Vamos a dar inicio a nuestra reunión semanal, su servicio. Y como siempre vamos a comenzar con oración. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias por el privilegio de poder llegar hasta este momento. Señor, tú nos has dado la vida, nos has dado la salud, nos has dado las fuerzas para poder llegar hasta este momento. Te honramos y te reconocemos en todas las cosas y por todas las cosas. No hay nadie como tú, no hay nadie que se compare a ti, no hay nadie, Señor, no hay nadie como tú. Eres incomparable, eres único, Señor, y nosotros te adoramos y te alabamos. Padre celestial, nos llegamos a ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Es por Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Señor, nos llegamos a ti en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías, y te alabamos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el único y verdadero Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Señor. Tú eres digno de recibir la honra, eres digno de recibir la gloria. Gracias te damos en todo, Señor. Desde donde nace el sol hasta donde se pone, el nombre de Jehová ha de ser alabado. Y nosotros te bendecimos, Señor. Nosotros te exaltamos, pues no hay nadie absolutamente, Señor, como tú. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te adoramos. Tú eres digno de la honra, eres digno de la gloria, eres digno de ser reconocido, de ser honrado, de ser exaltado, Señor, porque tú fuiste inmolado, porque por tu sangre compraste, Señor, a gente de toda lengua, tribu y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes, Señor, por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Gracias te damos esta mañana. Señor, estamos aquí por ti. Estamos aquí por tu misericordia. No podemos, Señor, jactarnos en nosotros mismos. No podemos jactarnos de nada en este mundo, sino nos jactamos en ti, Padre Celestial. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos y te bendecimos, Señor. Tú eres digno, eres digno. Eres digno de ser alabado, eres digno de ser exaltado y glorificado. Y nos reunimos, Señor Santo, con los santos ángeles, con los espíritus de los hombres y mujeres redimidos, Señor, y te adoramos y te alabamos. Y decimos, Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Que tu nombre sea bendito y tu nombre sea glorificado, Señor, ayer y hoy y para siempre jamás. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos vivir nuestras vidas confesando nuestros pecados a Dios diariamente. Diariamente pecamos, está en nuestra naturaleza. No que seamos esclavos del pecado, no que vivamos nuestras vidas deliberadamente en pecado, pero aún así pecamos. Y la palabra de Dios nos llama al arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentirnos de nuestros pecados. Y esto no es una, hermanos, no es una cosa de una sola vez, ¿verdad? Cuando venimos a Jesús, a Yeshua, confesamos nuestros pecados y lo invitamos a que se hiciera el Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero, hermanos, no termina allí. La salvación es solamente el comienzo del proceso de la santificación, ¿verdad? Donde Dios trabaja con nosotros diariamente y nos cambia para que seamos cada día, cada vez más como Jesús, como Yeshua. Y en ese proceso, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, debemos de aprender a confesar nuestros pecados diariamente y vivir en santidad
y en humildad delante del Señor. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 7, verso 14, dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Es tan importante, hermanos, que nos humillemos delante de Dios. Una de las maneras de humillarnos delante de Dios es por medio del ayuno, ¿verdad? Vemos un patrón en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Dios se humillaba delante de Él en ayuno y en oración. Y es tan importante que, hermanos, nosotros nos humillemos delante de Dios, invoquemos su nombre y oremos y busquemos su rostro todos los días, ¿verdad? Esto es un llamado tanto colectivo como una nación, pero también como individuo, ¿verdad? Individualmente debemos de humillarnos delante de Dios todos los días. El apóstol Juan escribió y dijo: el que dice que es sin pecado, dice, se engaña a sí mismo y no está en la verdad. Y nosotros debemos confesar nuestros pecados diariamente. Yo trato de hacerlo en la mañana, cuando me levanto, y en la noche cuando me acuesto. Es pedirle al Señor perdón por todos nuestros pecados. Porque miren, hay dos pecados que Dios no puede perdonar. El primero, Jesús Yeshua mismo nos dijo, es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Es a saber, es atribuir el poder de Dios a los demonios, a los diablos. Cuando Jesús sanaba y los fariseos lo acusaban de que echaba fuera a los demonios por el poder de Satanás, o sanaba por el poder de Satanás, Jesús les dijo: miren, pueden ofender al Padre, pueden ofender al Hijo y pueden ser perdonados, pero el que blasfema en contra del Espíritu Santo, dice, no les será perdonado. Entonces ese es el primer pecado que Dios no perdona. El segundo es el pecado inconfesado, ¿verdad? Si no confesamos nuestros pecados, Dios no los puede perdonar. El apóstol Juan escribió ahí en su primera carta a Juan, me parece que el capítulo 5, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Pero ¿qué dice? Hay un calificador ahí, ¿verdad? Que es: si confesamos nuestros pecados, entonces Dios los puede perdonar. Pero si no los confesamos, entonces no puede ser perdonado. Y por eso debemos de vivir nuestras vidas, hermanos, en humildad delante de Dios, haciendo a un lado el orgullo, la soberbia, y humillarnos delante de Dios y confesar nuestros pecados y depender de Él. La vida del creyente, hermanos, es una vida que depende de Dios. No es una vida independiente de Dios. No es una vida donde la vivimos como queremos, ¿verdad? Pablo escribió y dijo: crucificado estoy con el Señor, con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Debemos de vivir una vida en humildad, quebrantados, confesando nuestros pecados delante de Dios. Padre, esta mañana te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, nos humillamos, Señor, delante de ti, te damos honra y gloria, te honramos, te reconocemos, te pedimos perdón por nuestros pecados esta mañana y pedimos, Padre Celestial, que nos laves, que nos limpies de toda nuestra maldad, que nos purifiques y santifiques y nos prepares, Señor, para el día en que vengas a recogernos. Que seamos como las vírgenes sensatas que tenían sus lámparas llenas de aceite, llenas de tu presencia, Señor, para que cuando vengas no nos tome por sorpresa tu venida, sino que estemos listos para ser llevados contigo. Hechos capítulo 3, verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos,
para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando confesamos nuestros pecados, hermanos, Dios, por la sangre de Jesús, no nomás los tapa. En el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban corderos, toros y diferentes animales, chivos, los pecados de las personas eran tapados o cubiertos temporalmente, ¿verdad? Porque la sangre de los animales no tiene poder para quitar los pecados. Era simplemente una manera de taparlos y tenían que hacer un sacrificio continuo. Pero cuando Jesús Yeshua, el Cordero de Dios, derramó su sangre, ahora cuando confesamos nuestros pecados, son totalmente borrados, ¿verdad? Porque por medio de la sangre de Jesús tiene poder para perdonar y para borrar absolutamente los pecados. Si tú tienes pecados que le confesaste a Dios y Él te perdonó, como dice la palabra de Dios, si alguien busca tus pecados en un libro, no van a estar. ¿Por qué? Porque son borrados absolutamente, ¿ves? Y esto es el privilegio en el cual vivimos los hijos de Dios, en que nuestros pecados son borrados absolutamente. Padre, gracias te damos esta mañana. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida quebrantada delante de ti, dependiendo cada día delante de ti, Señor, dependiendo de tu poder, de tus fuerzas, porque nadie puede llegar, Señor, solo. Nadie puede llegar a tu presencia solo, Señor. Te necesitamos y te adoramos y te bendecimos. Oh, perdón, me había equivocado. Es la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez más, el calificador es si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Hay una cláusula ahí. Hay un requisito, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados. Si no los confesamos, hermanos, entonces Dios no los puede perdonar. Y muchas veces el Espíritu Santo trae a nuestra mente cosas que dijimos, cosas que hicimos en el pasado. Y hermanos, cuando eso viene a tu mente, confiésalo. Pídele perdón a Dios y pídele a la sangre de Jesús que abogue por ti en los tribunales del cielo, y que sean lavados todos tus pecados y toda maldición que pudo haber entrado a causa de sus actos, que sea quebrantada por la sangre de Jesús. ¿Ves? Muchas veces estamos haciendo algo y de repente vienen a nuestras mentes pecados que cometimos en el pasado, y es que Dios quiere que nosotros lo confesemos, y cuando lo confesemos son perdonados. Pero hay otro aspecto. Si tú ya confesaste esos pecados y te siguen viniendo, puede ser el enemigo que quiere traer a ti el espíritu de culpabilidad, ¿verdad? Ese espíritu que te condena, que quiere que vivas esclavo a la culpabilidad. Si tú ya confesaste un pecado, Dios ya lo perdonó. La palabra de Dios lo dice. Dice, si los confesamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Y si sigue viniendo y viniendo y viniendo, reprende ese espíritu de culpabilidad y dile: ¿sabes qué, Satanás? Apártate de mí, porque Dios ya me perdonó. Pues tenemos que recibir lo que dice la palabra de Dios por la fe, que dice que Dios, cuando confesamos nuestros pecados, ya nos perdonó y nos limpia de toda nuestra maldad. Entonces, si constantemente te estás acordando de algo y ya lo confesaste, ya le pediste perdón, entonces reprende el espíritu de culpabilidad, porque te quiere tener aplastado, te quiere tener en el piso, ¿verdad? Arrastrándote, pero Dios ya nos perdonó.
Y podemos reprenderlo y decirle, ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está en 1 Juan 1:9 que el que confiesa sus pecados, Dios lo perdona. Proverbios capítulo 28, versos 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez más, tenemos que confesar nuestros pecados, hermanos. A Dios no le podemos esconder nada. Todo lo que sabemos que está mal, lo podemos confesar a Dios, pero si los encubrimos, si los ignoramos, o vivimos en autonegación, entonces dice la palabra de Dios que no prosperaremos. Pero el que los confiesa, y escuchen esto, y se aparta. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de la mujer que fue prendida en adulterio? ¿Qué le dijo Jesús? Le preguntó, ¿dónde están, mujer, los que te acusaban? ¿No te condenaron? Y la mujer le respondió, no, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo tampoco te condeno. Dice, ve y no peques más. Entonces, cuando confesamos los pecados, hermanos, el verdadero arrepentimiento es de que confesemos nuestros pecados, pero que nos apartemos de Él. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si una persona confiesa sus pecados y sigue haciendo lo mismo y lo mismo, eso no es verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es confesárselos a Dios y apartarse y dejar de cometer ese pecado. Y dice que el que confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia. Hay personas que han venido delante de Dios y lloran, como dicen por ahí, lágrimas de cocodrilo, y dicen que se arrepienten, pero salen y siguen haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es confesarle a Dios nuestras faltas y dejar de hacerlo. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas humilladas delante de ti. Señor, sabiendo que no podemos llegar solos. Necesitamos tu gracia, tu perdón, para poder seguir adelante, Señor, para poder vivir en victoria. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a quebrantarnos delante de ti, Señor. El segundo libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 30 y versos 9, la segunda parte dice, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Hermanos, la persona que se humilla y se regrese a Dios, Dios nunca lo va a rechazar. Porque la palabra de Dios dice que Dios no rechazará un corazón que es contrito y humillado. Y cuando nosotros nos volvemos a Dios, cuando nosotros de todo nuestro corazón le buscamos, entonces Dios no nos rechazará, porque su naturaleza es clemente y es misericordioso. El enemigo, Señor lo reprenda, no tiene misericordia, no tiene clemencia. Con él no hay perdón, es cruel y lo único que quiere es la destrucción de nuestras almas. Pero nuestro Dios, Él es misericordioso, Él es bueno, Él es clemente. Y esta mañana debemos volvernos a Él con todo nuestro corazón. Padre, te damos gracias esta mañana. Señor, tú eres clemente, eres misericordioso, y nosotros te alabamos y te exaltamos y te adoramos y te damos gracias, Señor, en todas las cosas. Te damos gracias, Señor. Clamamos por misericordia, clamamos, Padre Celestial, por tu clemencia. Gracias, Señor.
escribió el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esos tiempos, hermanos, hay muchos escarnecedores, hay muchos burlones que dicen: ¿dónde está la venida de Dios? He escuchado que viene de tanto tiempo, pero ¿dónde está? ¿Verdad? Y cuestionan la veracidad de la palabra de Dios. Pero aquí en Pedro, 2 de Pedro 3:9, nos revela que Dios, la razón que Dios se está esperando hasta el último momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es paciente con nosotros y no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todo el mundo se arrepienta y se vuelva a Él, ¿verdad? Pero la hora es tarde. La hora es tarde. Y esa ventana se está cerrando y como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Que nadie quiso hacerle caso. Va a llegar el momento en que se va a cerrar el arca y va a ser muy tarde. Y Dios esperó hasta el último momento, ¿verdad? Antes de que mandara el diluvio, pero nadie le hizo caso a Noé. Se burlaban de él. Y en estos tiempos, aún en la misma iglesia, hay personas que desestiman la profecía. No creen en la venida del Señor. Pues está cerrando la ventana de la oportunidad. Y como escribió Pedro, Dios no quiere que nadie perezca, ¿verdad? Si estás escuchando mi voz, no endurezcas tu corazón. Aún hay tiempo. Dale tu vida al Señor antes que sea demasiado tarde. Padre, esta mañana te damos gracias que tú no retardas tus promesas nomás porque sí, Señor. Que esperas hasta el último momento posible, porque tú amas a la humanidad y tú no quieres que nadie perezca, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir adelante, a seguir en ti. Gracias, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor nuestro y Dios nuestro.